de la aporofobia en sí, del pensamiento de Adela Cortina, ¿os acordáis? Todo lo que hemos visto, qué es el concepto, de qué va, cómo se desarrolla, por qué es importante este concepto, de qué se deriva de él, etcétera. Luego vimos la parte psicobiológica, que era nuestro cerebro aporófobo, ¿os acordáis? Que tocábamos algo que decía Adela Cortina y agregábamos otra serie de cosas que las agregamos a nivel psicológico, psicosocial. Y ahora la tercera parte, la aporofobia desde el punto de vista que nos compete, la parte espiritual. Ahora, por metodología hemos dividido en tres partes lo que es la aporofobia como concepto, la parte psicológica y la parte espiritual. En realidad todo va junto. No es que, sino todo va junto. Lo hemos dividido aquí por cuestión metodológica, ¿vale? Entonces, para podernos poner de acuerdo un poco. Pero hoy nos compete bastante, como cristianos, la cuestión de la aporofobia. Nosotros seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús y seguimos a un Jesús que nació en Belén, se crió en Nazaret y ya nos dicen las Escrituras que se preguntaba la gente, ¿y qué bueno puede salir de ahí? O sea, seguimos a un hombre que aunque nos empeñemos nosotros en ponerle doraos, nos empeñemos nosotros en ponerle corona de oro, nos empeñemos en ponerle muchos mantos y mucha cosa, ese hombre nació lo más, en nuestro lenguaje, lo más cutre posible. Fue pobre, nació pobre en Belén, se hizo pobre por nosotros. Seguimos a alguien que nació en un sitio que no contaba a los ojos del mundo. Por tanto, como os digo, por muy que nos empeñemos en ponerle mucha cosa, seguimos a alguien simple y sencillo, porque Dios es simple y sencillo. Dice la palabra que Él puso su tienda entre nosotros. Si queremos tener de vecino al que ha venido a vivir entre nosotros, ya sabemos al lado de quién tenemos que poner la tienda. Al lado de los sencillos. ¿Me explico? Si Jesús puso la tienda en medio de nosotros, y es una tienda de campaña, no puso un templo de mármol, sino la palabra que utiliza es una choza, una tienda de campaña, que era la tienda del encuentro, que recordaba la tienda del encuentro del Antiguo Testamento. Es decir, Dios es itinerante, Dios es pobre, Dios es sencillo, colocó su tienda entre nosotros en Belén. Para ser vecino de Él hay que colocarla al lado de Él, de los sencillos, ¿sí? A continuación, yo me planteaba, bueno, ¿y cómo hacer este tema? Porque digo, bueno, qué mejor que retomar, que lo sabemos, la segunda jornada mundial de los pobres que ha instituido el Papa Francisco, y que hay un mensaje muy bello que yo me he permitido imprimiros aquí, y es lo que vamos a comentar una parte. Luego veremos otra parte a nivel franciscana y luego la última parte de la parte aporófoba. En esta segunda jornada mundial de los pobres, sobre la pobreza, el Papa Francisco la tituló, que a mí me parece que venía al pelo para lo que estamos viendo: Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Si nos damos cuenta, cuando hemos hablado de la aporofobia, uno de los problemas es que tendemos a globalizar, no individualizamos al pobre, sino es uno de ellos. Son ellos, es decir, como los agrupamos, los ponemos en el anonimato, y lo que dice el Salmo 34 es este pobre, este, no otro, este. Aprender a individualizarlo ya nos enseña algo, nos enseña algo. Y dice el Papa Francisco en este discurso, que es el que os he puesto aquí, que vamos a tratar de descubrir a través de esto lo que habitualmente denominamos con el término pobre.
Estamos llamados, dice, a encontrarnos con situaciones de sufrimiento y de marginalidad. Es volver nuestra mirada. El Papa nos invita a volver nuestra mirada, a mirar a las personas. Recordemos, hoy lo decía yo en la Eucaristía, pero una cosa importante, invisibilizar a un pobre o a alguien que sufre es lo peor que podemos hacer. ¿Y cómo lo invisibilizamos? Estamos tomando un café en una terraza, pasa alguien pidiendo, ni lo miramos. A lo mejor no le voy a dar nada, pero míralo. Buenas tardes, no, disculpen, lo que sea. No lo invisibilicemos. A veces vamos a un supermercado, a la salida de un supermercado, hay alguien y lo invisibilizamos. Nos dan los buenos días. Nos están pidiendo algo, a lo mejor no le voy a dar, pero ¿por qué no le doy los buenos días? No, pasa uno como, uy, ¿para qué me dijo buenos días? Mejor no me comprometa con los buenos días porque, o las buenas tardes, no lo invisibilice. Es lo peor que podemos hacer cuando se le invisibiliza a uno. Me contaba un día de estos una persona que está en paro, que fue a dejar un currículum a un sitio. Me decía que le había dolido mucho, porque la persona que estaba ni siquiera lo miró. Cogió el currículum y le dice, vale, y lo puso ahí. Eso es invisibilizar a alguien. Y me decía esta persona, qué curioso que a veces nadie piensa que en algún momento puede llegar a quedar en paro también. Nadie piensa en eso. A mí no me va a tocar nunca. No se sabe. Invisibilizar a la gente es lo peor que podemos hacer, porque todos necesitamos la mirada. Esto es lo que hemos visto nosotros también a nivel de la sombra personal, y cuando veíamos el narcisismo positivo, la parte tan importante de la mirada del otro. Por tanto, es aprender a mirarlo. Estamos llamados a volver nuestra mirada, dice el Papa, para escuchar su grito y reconocer su necesidad. Recordemos, habíamos hablado cuando hablamos de la aporofobia, y el Papa lo pone aquí. Dice, la pobreza no es elegida, no es voluntaria. Son pobres porque quieren. No, señor, no lo son. Y el Papa pone aquí una serie de adjetivos y de verbos pasivos que son los que hacen que las personas sufran y estén como estén. Y dice el Papa, por cuanto son atropellados, o sea, no es que se atropellaron a sí mismos, fueron atropellados por otros, atropellados en su dignidad, que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre, atemorizados por la violencia, y aún así saben que en Dios tienen a su Salvador. O sea, no es voluntario. Han sido precisamente atropellados, han sido oprimidos, perseguidos, atemorizados, violentados. Son marginados y por eso se llaman los empobrecidos, porque no son pobres, sino son empobrecidos. ¿Sí? Si no caemos en la cuenta de esto, significa que nos lavamos la... No, es pobre como dice Mafalda. ¿Os recordáis aquello que decía Mafalda, no? La gente es pobre porque vive en lugares pobres, come como pobre, viste como pobre, trabaja como pobre. Pues por eso son pobres. Si vistiera como rico, comiera como rico, trabajara como rico y da, pues no serían pobres. O sea, es cuestión de ellos. Y no lo miramos global. No es cierto. No es cierto. Recordemos, y lo dije yo desde el inicio, que esto puede servir para la casualidad. Es que yo conozco a una señora, yo conozco a un chico. Sí. Y esto que tú conoces te sirve para lavar tu conciencia y decir que todos son iguales, cuando el tema de la aporofobia estamos hablando que es lo contrario de ese tipo de pensamiento. ¿Me explico? Recordad lo del cordero y lo del lobo y el corderito. Si no has sido tú, has sido uno de los tuyos. Es decir, todos son iguales. No. Si caemos en la casuística de es que yo conozco una señora que trabajaba conmigo y fíjese que le quisimos ayudar, pero fíjese que no sé cuánto, porque una vez robó, porque no... Es ese pobre, ese, individualícelo, es ese.
Porque si eso le sirve para lavarse las manos y yo no ayudo a nadie, es muy fácil cuando estamos en una religión, en una espiritualidad que está plagada la Biblia de sugerencias de Jesús de atender en compasión y misericordia al pobre, como es este texto del Papa Francisco. Dice el Papa, la pobreza es una experiencia única y en muchos sentidos inmerecida. Nadie merece una situación de estas, nadie, es inmerecida. Imposible de describir por completo. Cuando uno quiere describir la pobreza y cuando uno escucha la pobreza de la gente, los de Cáritas tienen infinidad de historias indescriptibles. Y el Papa nos sugiere, dice, nadie puede sentirse excluido del amor de Dios. Y el Papa sugiere que el salmista dice 3 verbos. 1. La actitud del pobre es gritar. Y hay que escuchar el grito del pobre, que no es cosa fácil, no es cosa fácil. Dice, la pobreza no se transforma en una palabra, sino muchas veces se transforma en grito de dolor. Y dice, ¿qué expresa el grito del pobre si no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos, dice el Papa, ¿cómo es que este grito que sube hasta la presencia de Dios no alcanza a llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? Santiago dice que el grito del pobre traspasa el cielo. Y uno dice, vamos a ver, es capaz de traspasar el cielo, pero a mí no me llega, que lo tengo a 10 centímetros de al lado. A ver, ¿qué es lo que pasa en nosotros? A nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Ahora dice el Papa, para poder escuchar al pobre hay que hacer silencio. Y uno a veces al pobre, y lo digo por experiencia, yo desde el tiempo que fui misionero, mi contacto también con personas pobres y tal, al igual que vosotros, una de las cosas que más le sale es el consejo, porque uno cree que uno tiene la razón para decirle qué es lo que necesita, qué es lo que está haciendo mal, por qué no sale de la pobreza, y uno le recoloca la vida. Y hay gente que le va recolocando la vida, bueno, a veces sea pobre o no, hay gente que se encarga de recolocarle la vida al otro, son famosos por eso, de decirle cómo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo y por qué hacerlo y tal, y le acomoda la vida al otro con facilidad. Al pobre con mucho más razón. Es que lo que tendría que hacer es, ¿por qué no escuchas? Y a lo mejor no tienes nada que decir y decirle, mira, me quedo mudo delante de lo que me dices y no sé cómo ayudarte. O dime qué necesitas. El Papa dice, hay que hacer silencio. Dice, el silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer su voz. Si somos nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo, dice el Papa Francisco, que tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre. Aún no recordemos que la angustia del otro me angustia a mí. Y entonces cuando veo a alguien angustiado, comienzo a hacer cosas, pero es como para sentir que yo ya he hecho algo. Para calmarme un poquito mi conciencia, como que no. Y dice el Papa, haz silencio, escúchalo. ¿Qué es lo que? No, es que es lo que necesita. Escúchalo. Que me diga qué necesita. A lo mejor yo puedo o no, pero lo voy a escuchar. Y escuchar su historia, que no se escucha en 15 minutos. Preguntarle a los de Cáritas cuánto tiempo pasan escuchando. Lo importante que él le escucha, también dice el Papa, hay cosas muy meritorias, pero... Y dice algo muy interesante, dice, porque cuando los pobres hacen sentir su voz, es decir, cuando protestan, es muy curioso que la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar con su condición.
Se está tan atrapado en la cultura que obliga a mirarse al espejo y cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo bastaría para quedarse satisfecho, sin tener que comprometerme. Es decir, mira, ya yo le di y ya, adiós. A veces aparecen estas cosas en la revista, las grandes fotos, con de grandes... que está muy bien, dice el Papa, es muy meritorio y son necesarias. Pero da la sensación de que los gestos solidarios y no sé cuánto, cuando en realidad uno sabe que están descontando impuestos de empresas, en fin, todo este tipo de cosas que sabemos todos, ya, pero que aparentemente pues son muy humanitarias y muy altruistas, a veces. Entonces, dice el Papa, pues a veces no es tan coherente cuando vemos que un pobre protesta, no estamos convencidos, no tiene que protestar, debería aguantarse. Porque su protesta me molesta. Y las protestas de un pobre molestan. El segundo verbo que pone el Papa es responder. Una cosa es escuchar el grito y otra cosa, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Cómo puedo responder yo? Dice, Dios no solo escucha, sino que también responde. Dice, y la respuesta es la participación llena de amor en la condición del pobre, ponerse en la condición de él. Responderle primero con amor, no lo voy a juzgar. ¿Habrá hecho cosas mal? Pues como las he hecho yo y como las ha hecho cualquiera. Es que bebe vino, es que se gastó el dinero en no sé cuánto, es que le di un 50 céntimos y fue a comprar un par de cigarrillos. ¿Y su hijo no fuma? Ah, pero se lo gana. Yo le doy para que coma. Mire, dice el Papa, déjelo que beba un poquito de vino que no le hace daño. Ya bastante, la pobreza tiene como para encima decirle, y usted por ser pobre no bebe, ¿vale? Y me dice, cuando en casa más de alguno bebe, cuando estés un poquito estresado. Ahora, cuando no tiene que comer, pues el estrés aumenta bastante. ¿Me explico? Es decir, este tipo de cosas compasivas tan pequeñas, pero que a veces nos fijamos en eso, en esa chorrada, para aplastar a todo el pobre. Qué pena. No hemos entrado en que yo también soy tanto como él. Dice que la respuesta de Dios, dice el Papa Francisco, es curar heridas del cuerpo y del alma, restituir la justicia, que esto es importante, y yo creo que Cáritas muchas de las veces pues está reivindicando cada vez más la parte de la justicia. Porque una de las cosas que yo hace años escuchaba también en grupos de Cáritas, cuando estaba yo en Villalba, y en una reunión que estuve yo, en una reunión de sacerdotes y tal, era la preocupación que tenía Cáritas de cómo hacer para que en la bolsa de empleo los salarios que se paguen sean justos la gente que viene a buscar a Cáritas personas. ¿Por qué? Porque si no, es una connivencia. No, como usted lo necesita, mire, la señora le va a dar trabajo, no importa, le paga 2 euros la hora, pero mire, es una señora de la parroquia, mire, da igual que sea del corazón de Jesús o del corazón de María. Se paga el salario justo, porque es un pobre. Y esto lo llegó a hacer Cáritas, de llegar a reivindicar, y dice, Cáritas no connive con la injusticia, no connive. Es que la gente lo necesita y de todos modos lo va a buscar. Bueno, pero que no sea la institución la que proporciona trabajos mal pagados. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Restituir en justicia, ayudar a restaurar la dignidad de la persona, que pueda vivir con dignidad. Y lo peor es la invisibilidad. ¿Ya? Dice, la Jornada Mundial pretende ser una pequeña respuesta de la Iglesia entera extendida por el mundo. Que se dirige a los pobres de tipo de toda región, para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Es decir, que no queden invisibilizados. El Papa ha querido que no quede invisibilizado el pobre, sino que se torne la mirada hacia él, que hay una presencia activa, honrarlo como persona y buscar su bien. Esto sería la respuesta. Y luego dice el Papa Francisco que además de la mirada, escuchar su grito, además de responder, hay que liberar.
Y la respuesta es de liberación, de liberar. La pobreza no es buscada sino creada por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Por eso se crea la pobreza. Se crea la pobreza. Dice el Papa que estos males son muy antiguos, lamentablemente, y que tienen consecuencias letales a nivel social, como lo sabemos. Gente que se muere de hambre, gente que tal, y a lo mejor no directamente en nuestro país, pero estamos hablando a nivel global, y también lo que nos pueda tocar a nosotros. Tantos salmos narran y celebran esta historia de salvación que se refleja en la vida personal del pobre. El pobre se expresa precisamente estoy en la página número 4. El pobre se expresa en los salmos y dice: Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre, no le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Ese es Dios. Dios siempre actúa. En el Salmo 22, 25. Tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, me pusiste en un lugar espacioso, dice el Salmo 31. Hay que ofrecer al pobre, dice el Papa, un lugar espacioso. Espacioso no es un lugar físico, no es un buen piso solo, si se pudiera, sino la holgura de la vida, que no se sienta apretado, principalmente por el hambre y la indignidad que da ser pobre. Dice, y os lo pongo en negrita, la salvación de Dios toma la forma de una mano tendida hacia el pobre. Cuando decimos, ¡ay, que Dios lo ayude!, dice el Papa, la mano de Dios eres tú, no hay otra mano. Yo no he visto aquí una mano pululando de Dios así como invisible, así como, ahí va la mano de Dios. No, la mano de Dios eres tú, soy yo, no hay otra mano. Somos la mano de Dios. Una mano tendida al pobre que ofrece acogida, protege y hace posible experimentar la amistad de la cual se tiene necesidad. Y dice el Papa que cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos para liberar y promocionar a los pobres, que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y esto nos lo habla también. Esto hasta aquí es una parte